Hola, buenas tardes. Tengo el honor de presentar este panel prestigioso, por supuesto. En este segmento vamos a presenciar una charla respecto a los mercados internacionales y a la coyuntura económica. Así que bueno, voy a presentar a Fernando Marengo, economista jefe de Black Toro Global Investment, a Juan Cruz Lekovic de... Van subiendo, chicos. A Juan Cruz Lekovic de es CFA de Fund Manager Schroders, y quien va a moderar esta charla es, bueno, un amigo de la casa, Aníbal Casas. Este segmento se titula con una pregunta, es ¿qué podemos esperar? Y yo voy a dejar otra, aprovechando la oportunidad, ¿cuándo? Es un tema fácil. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias Fernando, muchas gracias Juan Cruz, gracias a todos los presentes por acompañarnos. Vamos a meter un poco en calor, digamos, empecemos del norte para el sur, porque finalmente con todas las incertidumbres de los mercados internacionales, que han sido varias en estos años, se han producido hechos poco comunes en cuanto a profundidad y velocidad, suba de tasas, pandemia previa, guerras, cosas que no estaban en el día a día hasta hace poco tiempo. Después de Argentina, que siempre es aburrido. ¿Qué están viendo en el mundo de todo, después de este teórico proceso de normalización donde volvió el mundo a tener un fenómeno en Argentina conocemos un poco más de cerca, que es la inflación y todo lo que fue la suba de tasa, normalización del balance de la reserva? ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué es lo que se puede ver a esta altura y qué podemos prever para lo que quede en el año? Arranquen en el orden que quieran. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Respecto a lo que está pasando en Estados Unidos, nosotros solemos decir que hay una macro tendencia, y esta macro tendencia está, como vos señalabas, reflejado en lo que fue toda la suba inflacionaria que vimos en 2021, parte de 2022. Eso desencadenó una de las subas de tasas más fuertes o más rápidas en la historia por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, y obviamente el impacto que eso tiene en los activos. Detrás de eso, o si se quiere, debajo de eso, hay pequeñas historias que están surgiendo. Obviamente que la decisión de política de la monetaria de la Fed atado a esta macro tendencia es una. En particular, esta semana o la semana pasada pasó gran parte de la temporada de balances en Estados Unidos. Tenemos el evento de los bancos regionales que empiezan a surgir como un riesgo en la actividad norteamericana. Y obviamente diferentes datos macroeconómicos, ya sea de empleo o de sector de la producción industrial de Estados Unidos. Entonces, a partir de esta macro tendencia y estas pequeñas historias, tratamos de ver cómo se están desenvolviendo los activos, qué están reflejando, qué valor te están dando y cuáles son las oportunidades más interesantes que uno puede pensar o donde ven más atractivo. El 2022 se caracterizó por haber sido uno de los peores años en términos de retornos. Cuando uno comienza a estudiar finanzas, piensa en portafolios típicos 60-40, donde está invertido 60% en equity, 40% en lo que es renta fija. Ese portafolio, cuando uno lo analiza en los últimos 60 años, el 2022 fue el peor año de los últimos 60 años. Y esto justamente se debió por esta macro tendencia que yo mencionaba de la inflación más alta de los últimos 40 años, una Reserva Federal que por sus propios motivos tal vez tuvo cierto lag en comenzar el ciclo de subas, y una vez que lo comenzó rápidamente quiso llegar al menos a estos niveles. Y como partíamos de niveles de tasa muy bajos y niveles de evaluación en el S&P muy elevados, recuerden que en enero de 2022 el S&P, el 3 de enero, si no me equivoco, hizo máximos arriba de 4.800 puntos. Como partíamos de esa situación y la suba fue tan rápida, es que tuvimos esta consecuencia en los portafolios. Pero si bien la historia sirve como para tratar de pensar dónde partimos o dar contexto, en finanzas siempre es forward looking. Y siempre decimos, bueno, pero ¿y ahora para adelante qué? Bueno, ahora lo que estamos viendo es un ciclo de tasas que aparentemente la Fed tendría la decisión de, por ahora, pausar
y ver si con este nivel es suficiente para que la inflación comience a desacelerar. Y ahí es por eso es relevante una de esas historias de, bueno, ¿qué va a pasar con la inflación? La inflación núcleo que en los últimos 6-8 meses se viene moviendo a 5% interanual, lo cual todavía sigue siendo un nivel alto, no llega a ser los casi 10% o poco más de 10% que tenía la inflación general en junio de 2022, pero todavía son niveles donde la Fed debe pensar si tiene que seguir siendo agresiva o no, mismo con lo que es el quantitative tightening, esto de ir desarmando la hoja de balance. Pero a su vez vemos un S&P que cotiza arriba de 18 veces las ganancias, y cuando uno compara ese nivel de evaluación con las demás tasas de la renta fija, lo que pareciera ser es que el S&P luce caro relativo a la renta fija. De hecho, nosotros hace tiempo venimos diciendo que la renta fija nos parece más atractiva en términos de riesgo-retorno, justamente por esto, por las cotizaciones que tiene el S&P. Y sin embargo, a pesar de esta evaluación que nosotros vemos en el S&P, no parece haber motivos, el mercado parece no encontrar motivos para generar una venta, porque la temporada de balance fue de las mejores. La realidad es que cuando uno mira los resultados, hubo sorpresas positivas en ventas y en ganancias, y está entre las 10 o 15 mejores temporadas de los últimos 25 años. Cuando uno mira el evento de los bancos regionales, hubo una muy fuerte salida de depósitos a mediados de marzo, y eso ahora parece estar mermando. Además es una crisis que tiene una característica bastante distinta a la de 2008, sin adentrarme mucho en el tema, pero podemos charlarlo. Y cuando mira la actividad económica, todavía no ves que haya una contracción, sino todo lo contrario, una resiliencia. La actividad económica en Estados Unidos se viene expandiendo cada vez a una menor velocidad, pero la realidad es que no pareciera haber un motivo que precipite que haya una venta por parte del S&P. Y sin embargo nosotros creemos que hay una valuación en términos relativos mucho más atractiva en el universo de renta fija que... Sí, perdón. Bueno, sí. no, es de paso para a veces bajarlo a tierra. Que cuando hablas de la renta fija, ¿qué de renta fija estás viendo que puede ser atractiva y qué niveles de tasa estás viendo que decís, che, esto tiene más valor que les amplía esta evaluación? Bueno, cuando hablamos de renta fija, en este caso tal vez es el amplio espectro. La realidad es que el 2023, si uno tiene que decir cuál es el activo que está teniendo la mejor performance relativa, pareciera ser la renta fija en moneda local. Porque partimos de niveles de evaluación del dólar contra las demás monedas elevados en términos históricos. Desde octubre, en realidad desde el principio de noviembre del año pasado hasta hoy, el dólar viene con una dinámica descendente, es decir, que las monedas se están apreciando contra el dólar en un contexto donde varios países han comenzado un ciclo de suba de tasas incluso antes que Estados Unidos. Yo el ejemplo que siempre doy es de Brasil. Brasil comenzó un ciclo de subas 6 meses antes que la Fed, y Brasil hace 5 meses que deciden todos los meses mantener la tasa inalterada, como que de alguna manera ya llegó a la terminal rate, incluso antes cuando todavía estamos discutiendo si la Fed lo hizo o no. Y eso ha hecho que, por ejemplo, haya países, insisto, Brasil, Chile, México, Colombia, también fuera de la región y otros países, que te ofrecen un spread de tasa real positivo respecto a Estados Unidos, con monedas depreciadas que hacen que la renta fija en moneda local, bueno, haya tenido o venga teniendo un muy buen 2023. Pero la realidad es que es en el amplio espectro, porque cuando nosotros pensamos el S&P, en realidad lo comparamos contra los treasuries, y cuando uno mira la tasa real de los treasuries o de los TIPS y lo compara contra lo que es la earnings yield, que es justamente el price earnings invertido para verlo en términos de una tasa, es ahí donde treasuries, renta fija investment grade, renta fija high yield, quizás ahí por el riesgo que podría haber, no es algo que nos genere mucho más atractivo, pero sí son todos activos que en el relativo parecen ser, darte una relación riesgo-retorno más atractiva que en el S&P. Esa es un poco la lectura general. Y para cerrar la pregunta, si vos me preguntas, cuando yo miro la curva soberana de Estados Unidos, ¿dónde quiero estar parado? Prefiero estar en la parte corta, porque en los treasuries de un año estás viendo rendimientos alrededor del 5%, el treasury de 2 años la verdad que tuvo una muy fuerte compresión a partir del evento de los bancos regionales, pero en esa parte corta es donde yo hoy prefiero estar, pero de reojo voy mirando la parte larga, porque la historia muestra que cuando la Fed finaliza el ciclo de suba de tasas, las tasas largas suelen comprimir adelantándose al próximo ciclo de baja. Entonces,
Hoy estoy en la renta fija, en la parte corta, pero de a poco voy mirando a ver si no hay espacio para ir poco a poco estirando un poco la duration de los portafolios. Claro. Ustedes, hoy en este nuevo rol complementario que tenías, que siempre fue macro mundial, pero por ahí con un poco más de foco en Argentina, hoy es bien internacional, como he leído algunos de tus reportes, en parte entiendo que pensás parecido, en parte no necesariamente. ¿Ustedes están viendo algún valor en algunos sectores de la economía? Primero muchas gracias por la invitación y a Georgina por la presentación además. Creo que el titular de la economía global está yendo un soft landing. Básicamente hubo un gran desbalance durante la pandemia y post pandemia se está haciendo un ajuste y el ajuste va con una actividad económica en Estados Unidos no solo no desacelera, sino que va acelerando. El último dato, el primer trimestre, si uno lo netea de variación de inventarios, fue el mayor crecimiento en 1 año y medio en la economía americana, o sea, no solamente desacelera, sino que crece más rápido. Y con una tasa de inflación que va bajando paulatinamente, que tiene un componente que en los próximos, yo creo, 3 meses va a empezar a mostrar una desaceleración más rápida en la tasa de inflación, que Estados Unidos tiene una particularidad, el 40% del CPI depende de alquileres, ¿sí? Entonces, ¿qué empezó a pasar en Estados Unidos? Todo un ajuste del mercado de real estate, que se empezó a ver que el precio de las propiedades empezó a bajar, que la tasa de crédito hipotecario que había roto el 7%, ahora está en torno al 6,30%, con lo cual la baja de precio y la baja de tasa lo que hizo que de nuevo sea accesible marginalmente comprar propiedades en Estados Unidos, y eso es lo que está ayudando a que dejen de subir los alquileres. Entonces, en el momento que te dejan de subir los alquileres, que pondera 40% del índice de precios, eso te va a ayudar a mostrar una desaceleración fuerte en la tasa de inflación. Respecto del soft landing, en realidad creo que lo que más me preocupa a mí de la economía americana es la situación fiscal. Porque si bien en plena pandemia Estados Unidos llegó a tener un déficit de 20 puntos del producto y en realidad en poco más de 2 años acumuló más de 35 puntos del PBI de déficit fiscal y por ende de deuda, post pandemia lo ajustó rápidamente y cerró el año fiscal el año pasado a septiembre con un déficit de 4,7. Ahora del 4,7, 12 meses a septiembre del año pasado, a marzo está en 7%. En el marginal, el déficit de los últimos 6 meses en Estados Unidos fue del 8,5%. ¿Por qué? Primero tenés una pérdida de recaudación por capital gain, digamos, toda la caída de precio de activos financieros, entonces se paga menos impuesto a las ganancias y te cayó la recaudación impositiva. Y por el otro lado lo que estás teniendo un incremento de gasto, fundamentalmente intereses, lo mismo que le pasa a Europa, un mundo con déficit fiscal y con tasas de interés más altas. En el caso europeo tenés el problema de la guerra y el subsidio energético más la suba de la tasa de interés. En el caso americano tenés la suba de la tasa de interés y aparte de la suba de la tasa de interés tenés un paquete de estímulo a la educación que te aumentó 1,5 puntos del PBI, el gasto primario. Y todo esto te lleva a la discusión que creo que es lo más importante hoy dentro de la economía americana y posiblemente la global, del debt ceiling. Esta discusión de cómo hace Estados Unidos, ya llegó a su límite de endeudamiento de acuerdo al presupuesto, cómo hace para salir de esa imposibilidad de seguir emitiendo deuda por ley de presupuesto. ¿Cómo está la discusión esa? Si uno se fija en los últimos 10 años, 60% del tiempo en los últimos 10 años, Estados Unidos estuvo con suspensión del debt ceiling. ¿Qué quiere decir? Se hace el presupuesto, se llega al límite de endeudamiento, no se puede seguir colocando deuda, entonces ¿qué hace? Una negociación del Congreso, y la negociación del Congreso termina diciendo suspendamos el techo. Muy argentino parece. Ahora, suspenden el techo, 60% de los últimos 10 años transcurrió así Estados Unidos. Ahora estamos en un nuevo debt ceiling, que el gobierno americano estima que los fondos, el ahorro que tiene el Tesoro, le alcanza hasta el 1 de junio, o sea, muy poco tiempo más. Incluso Yellen, la secretaria del Tesoro, dijo que rápidamente hay que solucionar este problema, y creo que sería muy saludable para la economía americana que la resolución incluya un posicionamiento del Partido Republicano para reducir el déficit fiscal. Porque con una situación de deuda PBI arriba del 100% y un déficit en torno al 8,5% el último semestre anualizado,
claramente tenés un problema de deuda en Estados Unidos. No de corto plazo, pero una dinámica preocupante. Creo que el principal activo que tiene la economía americana hoy, y pensando fundamentalmente en la deuda, es que no tiene un activo que le compita. Porque si uno dice, quiero salir de Estados Unidos, me voy a ir a China, una economía poco transparente y regulada, me voy a ir a Europa con una guerra, voy a comprar Bitcoin, voy a comprar oro, voy a comprar franco suizo, ningún mercado tiene la profundidad que tiene el dólar. Entonces creo que la alternativa, digamos, sigue siendo el principal activo de Estados Unidos, ser el refugio de valor del mundo. Dentro de las recomendaciones, claramente, creo que es el año de la renta fija. De la renta fija, el tramo corto, pero con cuidado del muy corto por toda la discusión del debt ceiling. En el año 2011, Estados Unidos estuvo a tres días de hacer un default de deuda, ¿sí? 3 días antes de quedarse sin plata para pagar las últimas letras que le vencían de corto plazo, hizo el cierre, el acuerdo de la suspensión del debt ceiling, o sea que no tan corto para evitar volatilidad. Y claramente, digamos, no es un año de acciones. ¿Por qué de acciones no? Porque estamos diciendo una economía americana que va desacelerando, el potencial de la economía americana es 2%, y están tratando de bajar la inflación a una meta del 2%. Entonces, si actividad va al 2%, inflación es 2%, la economía americana crece a un 4% anual. Si el índice de acciones replica lo que le pasa a la economía, no crecería mucho más del 4%, y ahí estoy de acuerdo con lo que dice Juan, cuando uno ve el rendimiento de la renta fija en el tramo corto contra la ganancia esperada de las acciones, claramente uno se inclina por renta fija. Ahora, creo que dentro de acciones, claramente no es índice, pero sí es cherry picking o stock picking, digamos, buscar empresas que tengan una historia para contar y en esas empresas centrar. Si tuviera que decir, para cerrar un poquito el tema de Estados Unidos, pasar por Europa e ir bajando, ¿qué sectores o dónde ves alguna oportunidad de ese tipo de empresas? Porque hay los bancos, o por lo menos un sector de los bancos, no necesariamente todos, está complicado. ¿Hay algo en particular que ustedes están viendo con interés, por lo menos para tenerlo presente? Y casi como continuidad, decir, bueno, Estados Unidos tiene esta situación. El resto del mundo desarrollado, Europa y algunos otros países, igual, el ciclo es similar en todos lados o hay alguna diferencia? A ver, cuando uno ve el mundo en su conjunto, 60% del PBI mundial es Estados Unidos, Europa y China. Entonces vos querés entender el mundo, tenés que estudiar esas 3 economías y ya sabés qué pasa en todo el mundo. La situación de Estados Unidos, para mí es de soft landing. ¿Qué está pasando en Europa? En Europa, digamos, claro, el potencial de crecimiento es más bajo. Es una economía que se esperaba que estuviera en recesión a esta altura del año y gracias al acopio de gas que hizo durante la primavera el año pasado, digamos, yo te diría fundamentalmente a eso, lo que logró Europa es evitar una recesión. Si uno se fija qué pasó en Europa en los últimos 3, 4 meses, todos los indicadores salieron mejor de lo que esperaba el mercado, siempre sorprendió favorablemente, con una tasa de inflación que tiene mucha más resistencia a la baja en el caso europeo. Europa no para todavía de romper récord con la tasa de inflación. Cuando ves la interanual, cuando ves en el margen también va desacelerando, pero también tiene un problema de inflación. La expectativa es que Estados Unidos pare la suba de tasas antes que Europa. Entonces esto lo que te hace, te debilita el dólar o te fortalece el resto de las monedas contra el dólar, lo cual también sirve para el posicionamiento de portafolio. ¿Qué expectativa hay? La expectativa es el diferencial de tasa hoy juega en contra del dólar, con lo cual uno podría esperar todavía una depreciación marginal del dólar. Y en el caso chino yo te diría una economía que nunca presentó problemas inflacionarios, ni durante la pandemia ni post-pandemia, nunca sabremos si fue cierto o no, pero la estadística por lo menos muestra que no tiene problema ni de inflación ni de actividad, una actividad que nos olvidemos de las tasas chinas de 8 o 10%, el potencial de crecimiento de China es del 4,5% y al ritmo que crece China actualmente. Dentro de sectores, a ver, yo creo que para mí la crisis financiera en Estados Unidos, la pongo entre comillas, porque creo que no fue una crisis financiera, digamos, completamente distinto al 2008 Lehman Brothers. Esto fue un grupo de bancos que tuvo una forma de financiamiento muy particular, que destinaba su financiamiento a venture capital y a empresas tecnológicas, que a tasas de interés cero eran gran negocio. Cuando la tasa de interés 5%, nos dimos cuenta quién estaba desnudo, digamos.
Entonces todas estas empresas que parecían hace un año atrás muy venturosas, de golpe empezamos a ver que empiezan a tener problemas con tasas de interés del 5%. Creo que un escenario de tasas altas, claramente al sistema financiero es favorable. ¿Por qué? Porque trabajás con spread de tasa y es un negocio que claramente funciona. Todo lo que está relacionado, yo diría, con la parte más de consumo suntuario, uno debería esperar que ese sea un sector que desacelere o afectado. El consumo básico, claramente, una forma de tener resistencia cuando el ciclo se revierte, creo que es una forma de protección. Y después creo que lo que sí hay que tener presente es que este escenario de soft landing no hay que descartar que en algún momento hacia fin de año Estados Unidos pueda tener 1, 2, 3 meses de actividad negativa. A ver, ¿cuál sería la diferencia con un hard landing, una caída de actividad violenta? Acá lo que estamos diciendo, ¿puede haber algún trimestre negativo? Sí, pero algo suave, ¿no? Coincido mucho con lo que dice Fernando. Déjame agregar algunas cosas que estaba pensando respecto al posicionamiento. Coincido en esto de que nosotros pensábamos que el mercado norteamericano tiene en mente como 3 escenarios, uno de soft landing, hard landing y no landing. Cuando nosotros hablamos de aterrizaje nos referimos a la inflación, de si la inflación va o no converger hacia el target objetivo de lo que es la Fed. Cuando decimos no landing es obviamente una inflación persistentemente más elevada que ese target. Y cuando hablamos de soft o de hard landing es justamente que la actividad entre o no en recesión, digamos. Hoy daría la sensación de que en estos niveles de evaluación el S&P tiene como descontado una alta probabilidad de ocurrencia del soft landing y por tal motivo nosotros creemos que una buena administración de riesgo sería posicionarse ante una eventual escenario que no se materialice justamente el soft landing. Dentro de eso nosotros lo que vemos es consumo básico, healthcare, utilities como sectores donde tal vez están descontando un crecimiento de ganancias por debajo que el histórico, o sea que ya te están incorporando un escenario negativo, con ratios de evaluación que quizás están por debajo de la media histórica para esos sectores y que tienen beta menor a 1. Eso quiere decir que en contracción económica caen menos que el S&P, cuando se expanden menos obviamente. Entonces son 3 sectores: consumo básico, healthcare y utilities. Son como los 3 sectores que diríamos, bueno, para protegerte eventualmente de que, que no se materialice el soft landing, tal vez estos 3 sectores son los más atractivos. Pero antes en la charla anterior hablaban de ojalá encontrar algún unicornio. Déjame agregar ahí que cuando surgió toda la tecnología blockchain de lo que es Bitcoin, a mí sinceramente me parecía como que era interesante. No sé si a mí era el punto disruptivo para decir qué tecnología que me gustaría tener. Sin embargo, la de inteligencia artificial sí lo es. Yo realmente creo que ahí sí hay un evento disruptivo. Creo que tiene el potencial que tuvo tal vez Internet cuando surgió en los 90 y que si uno está pensando en, bueno, ¿cuál puede ser el próximo unicornio? Yo creo que trataría de anticiparme a esa carrera de la utilización de la inteligencia artificial. Yo creo que esa tecnología sí tiene mucho potencial. Sinceramente no hago el análisis micro, no tengo una sugerencia de una compañía. Sé que Microsoft está interesado, sé que Google está interesado, no sé cuál va a ser la compañía que gane esa carrera, pero sin duda es que si uno puede capturar esa tendencia, yo creo que la inteligencia artificial tiene un poder disruptivo al nivel de lo que fue Internet en los 90. No es poca cosa, porque el cambio en la ganancia de las compañías y lo que produjo, digamos, lo que crecieron las acciones, totalmente, fue muy por encima de la media histórica, ¿no? Totalmente. Bajamos un poquito y decimos, bueno, le explicamos ya el 60% de la economía mundial, vamos a algo un poco menos, como los países emergentes. Sí, quizás la TAM en particular, venimos de fenómenos políticos no menores en los últimos años, de estar todos pegaditos a Estados Unidos y las relaciones carnales de nuestro benemérito presidente Menem en su momento, a ser prácticamente enemigos del mundo. Hoy Latinoamérica tiene gobiernos políticamente de izquierda, pero sus economías no parecen haber salido, ¿sí? Argentina por supuesto está fuera de esto, ¿no? La última parte. Pero las economías latinoamericanas no parecen entrar en una dinámica como en otros momentos de crisis de deuda, de inflación descontrolada, de estados elefantiásicos. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Cómo lo ven? ¿Y cómo ven esto en un contexto donde, por lo menos en la historia, cuando el ciclo de tasas culmina y empieza a bajar, los flujos suelen venir a mercados emergentes y esta vez nos agarra con precios muy distintos a los que solía pasar cuando subía la tasa y subía el dólar?
no sé si por Rusia, ustedes podrán explicar, pero lo que vende Latinoamérica, que son esencialmente commodities, no están por el piso. A ver, si uno piensa el escenario global para emergentes en general y América Latina en particular el año que viene, no luce favorable. Estamos diciendo un mundo que va a crecer más lentamente. Si el escenario se da que el que esperamos de soft landing, los niveles de tasa de interés no van a seguir subiendo, pero se van a mantener elevados, con lo cual claramente cuando uno recomienda renta fija de economías desarrolladas va en contra de emergentes. Entonces tenés tasas altas, tenés desaceleración de actividad económica. Ese escenario es un escenario donde además tenés una desaceleración de consumo, con lo cual el precio de materias primas, yo te diría, está en niveles elevados, pero son más bajos que los del año pasado y marginalmente podrían seguir bajando en niveles nominales históricamente altos, pero más bajos. Entonces uno pensaría, bueno, no es el mejor escenario para economías emergentes o para América Latina en particular. Ahora, como vos decías, Aníbal, yo estoy de acuerdo. Hay países que durante el ciclo positivo hicieron las cosas bien y hay países que durante el ciclo positivo gastaron los fondos. Para ir calentando un poco el ambiente. A ver, los últimos 2 años, Argentina se benefició por la suba de precios de exportaciones en 26.000 millones de dólares. Hoy todo el mundo llora la sequía, es cierto la sequía. Los 2 años anteriores ganamos 26.000 millones de dólares solamente de precio de expo por la suba de los precios internacionales. Y lo gastamos. Y eso no lo cuenta nadie. Y eso no lo cuenta nadie, tal cual. Entonces, primero eso. Entonces, cuando separás los países más prudentes y los menos prudentes, si uno va a lo más prudente y te fijas qué pasó, como decía Juan hace un rato, qué pasó con el caso de Brasil o qué pasó con el caso de Chile, Perú, Colombia también en menor medida. Digamos, son países que, uno va al caso de Chile, Boric, un gobierno de izquierda, bueno, y ve las políticas económicas recontra ortodoxa. Es cierto que se comieron 40% de los que eran acá las FJP mientras tanto, ¿no? Y rompió el sistema de jubilación previsional, ya está, no funciona más la jubilación privada en Chile. Pero, te fijas hoy, está con una tasa real elevadísima, con un carry en pesos muy atractivo, volvió a tener superávit fiscal y está reconstituyendo su fondo anticíclico. Entonces volvió a aplicar toda la política macroeconómica que se viene aplicando desde la época de Pinochet, bueno, volvió a lo mismo con un gobierno de izquierda. Y creo que eso siempre fue la virtud de Chile. Te vas al caso brasilero y un Lula que uno inicialmente lo pensaba moderado porque ganó la elección por 2 votos y empezó a gobernar por decreto, se tiró en contra del Banco Central, estaba el supuesto autogolpe o lo que haya sido eso, claramente no era lo prudente que uno se imaginaba, pero en materia fiscal de nuevo, empezó a ir a superávit fiscal, un banco central subiendo la tasa de política monetaria, con fuerte atractivo a hacer carry trade, con todo. Entonces cuando uno escucha el discurso, ve una cosa, cuando ve la implementación de la política económica, son economías que están siendo sumamente ortodoxas. Entonces dentro de eso yo te diría, dentro del contexto internacional no favorable para economías emergentes en general y América Latina en particular, los que fueron prudentes, los que están siendo de alguna forma ortodoxos desde el punto de vista económico, yo creo que van a tener menos problemas que aquellos que fueron más flexibles con la política económica, ¿no? Sí, suscribo mucho de lo que dice Fernando. Del caso particular de Brasil, sí agregar que es verdad que el discurso va para un lado, pero sin embargo después por el otro lado aprueban una regla fiscal donde el gasto al año siguiente no puede subir más de un cierto nivel comparado con los ingresos para tener justamente una política fiscal contracíclica. Cuando los ingresos suben mucho tienen un techo, cuando caen mucho también tienen un piso para crecer y poder generar ese contraciclo, pero siempre mantener este foco de ir hacia un superávit primario en 2024, 2025, 2026. Mismo lo que es la política monetaria. El Banco Central de Brasil se ha mostrado muy firme, muy sólido en mantener la tasa hace 5 meses en el nivel de 13,75, a pesar de que el último dato de inflación de Brasil creo que dio 5% interanual, con lo cual está con una muy fuerte tasa de política monetaria positiva. Por supuesto que hay ruido político para que trate de bajarse, pero la independencia del Banco Central la están manteniendo. Entonces, a pesar de que el discurso apunta hacia un lado, realmente las políticas que estamos viendo en Brasil, mismo en Chile, son mucho más ortodoxas y eso están permitiendo, entre otras cosas, por ejemplo, que el real brasilero, que si no me equivoco este año arrancó alrededor de 5.30, 5.35, ya esté cotizando cerca de 4.90. Por eso también vuelvo a lo de la renta fija en moneda local.
seguro que hay que ser selectivos en aquellos países que puedan ser el atractivo, pero desde ya que hay ciertos sectores y tal vez paradójicamente, o habiendo aprendido de la historia, hoy Latinoamérica es uno de los focos, o al menos una de las regiones donde las monedas más se están viendo beneficiadas. Lo ves en el peso colombiano en los últimos meses, lo ves en el peso mexicano, en el peso chileno, lo ves en el real brasilero. La verdad que la región en ese sentido parece haber dejado atrás la pandemia rápidamente, haber ajustado sus cuentas y ha llegado rápidamente a este superávit primario en Brasil, en Chile, en Uruguay, etc. Entonces, la región, si bien hacia adelante, puede ser que los flujos o el contexto no sea lo atractivo que uno esperaría para el sector, la realidad es que, perdón, para la región, la realidad es que las valuaciones lucen atractivas, las monedas lucen depreciadas, la política fiscal luce sana, la política monetaria luce adelantada en el ciclo, con lo cual, tal vez contrario a lo que esperaría, quizás hacia adelante la región sea muy atractiva justamente porque los fundamentos son atractivos para este contexto. Habrá que ver en ese sentido la profundidad del soft o no landing, o digamos, todo lo que tenga que ver con actividad económica y obviamente la tasa de interés. Nosotros ahí creo que recibimos eso como factor extra. Bueno, vamos a la parte fácil. Estamos en una nueva transición, digamos, de elecciones. Está claro que nada está del todo claro, ni siquiera ni a nivel político ni a nivel económico. Pero como el dólar está hace 2 semanas medianamente estable, ¿se solucionó todo o no? A ver, cuando uno piensa en los próximos 6 meses de Argentina, básicamente hay que pensar en 2 variables. ¿Qué pasa con la oferta de pesos y qué pasa con la disponibilidad de dólares? Vamos por lo más sencillo, la disponibilidad de dólares. El Banco Central tiene muy pocas reservas propias, todos los días va perdiendo dólares en el mercado de cambio, y los dólares que debería recibir en esta época del año son los del agro, y claramente los incentivos que da el gobierno para generar liquidación del sector agropecuario en general no son los positivos. ¿Por qué? Porque me da tipo de cambio, un tipo de cambio diferencial, es cierto, pero al mismo tiempo, primero tengo una sequía, que perdí 35% de la cosecha, con lo cual no tengo tanta producción. Lo segundo, me da tipo de cambio, pero tengo que entrar en un acuerdo de precios cuidado, con lo cual lo que gano por tipo de cambio, después lo pierdo por inflación. Y el tercer problema que tengo en esa misma dirección es que cuando la brecha cambiaria sube, el exportador espera hasta el último día para liquidar. ¿Para qué voy a liquidar hoy si tengo expectativa que se mueva el tipo de cambio oficial? Entonces, por el lado de la oferta de dólares, ya sea stock o flujo, pocos dólares. Ahora, el gran tema es qué pasa con la oferta de pesos, con la emisión de pesos. ¿Por qué? Porque para comprar dólares yo necesito pesos. Entonces, si no hubiera pesos dando vueltas, sería muy sencillo. Ahora, ¿de dónde salen los pesos? Y los pesos tienen 3 fuentes posibles de emisión. Una, el déficit fiscal. Y cuando uno ve el déficit fiscal, el año pasado Argentina terminó en un mínimo para cumplir el acuerdo con el fondo y con toda la contabilidad creativa que se podía hacer. Bueno, se terminó el año pasado. Ahora, los primeros 3 meses de este año empezó a crecer marginalmente el déficit fiscal. Entonces, ya tenemos una primera emisión de pesos. Incluso esta semana el Banco Central hizo adelantos transitorios por 140.000 millones de pesos, con lo cual empezamos de nuevo a ver emisión de pesos. ¿Cuál es la segunda fuente potencial? La segunda fuente potencial es qué pasa con el refinanciamiento de los vencimientos de deuda en pesos. Para que tengan una idea, Argentina tiene deuda en peso está indexada, ya sea que ajuste por inflación la SER, que ajuste por tipo de cambio, o para que ya no pensemos directamente los bonos duales, digamos, que me paga el máximo entre inflación y tipo de cambio. De acá a septiembre tiene vencimientos por el equivalente a 47.000 millones de dólares. ¿Sí? ¿Oficiales o no? No, oficial. 47.000 millones de dólares de vencimiento de deuda en peso hasta septiembre. En la medida que no pueda rolear eso, claramente sería un problema y presión sobre el mercado de cambio. Y la tercera, que parecía la más saludable, es la monetización. ¿Qué es la monetización? Los pesos que nosotros tenemos en el bolsillo, más los pesos que tenemos depositados en los bancos, que es básicamente el capital de trabajo que tenemos. Y cuando uno se fija el nivel de monetización de Argentina, está en los mínimos
desde la salida de la convertibilidad sin un salto cambiario discreto. ¿Sí? Y uno decía, bueno, ¿puede caer más? Y sí, vimos que está cayendo la monetización. Digamos, el factor que uno se imaginaba, el más estable, bueno, el que las últimas 3 semanas cambió. ¿Por qué? Por algún motivo, el panel se llama la confianza, bueno, acá la desconfianza, por algún motivo el que tenía capital de trabajo para los próximos 45 días, dijo, y mejor voy a tener para 30 o para 20 o para 15, ¿y qué hago con eso? Bueno, trato de sacármelo de encima. ¿Cómo me lo saco de encima? Comprando dólares oficiales, si puedo. Si no puedo, compro cuasi dólares, que es importo mercadería. Y si no puedo dólares ni cuasi dólares, ¿qué hago? Voy a mercados alternativos y genero ampliación de la brecha cambiaria. Ahora, cuando tengo ampliación de la brecha cambiaria, el exportador no me liquida, el importador quiere comprar más. A ver, en Argentina, cuando sube el precio del dólar, es el único producto que todos salimos corriendo a comprar más, a pesar de que el precio sube. Entonces, claramente, eso te mete en una dinámica muy difícil de salir. ¿Está todo solucionado? No, te diría que no. Simple. A ver. Comparto todo lo que dice Fernando. La realidad es que Argentina tiene muchas vulnerabilidades y llegado a este punto es, o mejor dicho, cuando uno analizaba Argentina, no sé, diciembre del año pasado, uno decía, bueno, el frente donde puede llegar a venir el impacto está en los dólares. Vino la sequía y uno dice, bueno, este frente está vulnerable, cuando mira los pesos está vulnerable, cuando mira la política está vulnerable. La realidad es que Argentina está con un problema de dólares, pero también con una emisión de pesos directa e indirecta que aceleró muy fuerte la nominalidad y que hoy por hoy, los 4 meses hasta las elecciones y los 8 meses hasta el próximo cambio de gobierno, lucen muy desafiantes. Fernando hablaba de reservas propias del Banco Central muy bajas, por lo menos al último dato que yo pude ver del balance, en 1.000 millones de dólares negativa, con lo cual la situación luce muy, muy desafiante en un mes donde estacionalmente deberías estar acumulando dólares, con lo cual junio, julio, agosto, bueno, serán más desafiantes aún. Pero, perdón, para ponerlo en números y un poco para tratar de pensar hacia adelante qué puede pasar. El déficit primario de Argentina acumulado a marzo es de 690.000 millones de pesos. La deuda flotante de marzo aumentó en 640.000. Quiere decir que casi lo mismo que tuviste de déficit en el primer trimestre, lo acumulaste también de deuda de corto plazo. Permíteme explicar, simplemente son cuentas devengadas que no pagaste. Exactamente. Y como el déficit se mide por lo pagado, contabilidad creativa de vuelta, digamos. Es parte de las herramientas del Tesoro, pero, las cuentas nacionales son así, funcionan pero siempre. son pesos que tarde o temprano vas a tener que conseguir financiamiento. Financiamiento que a partir de lo que uno ve en las variaciones de la base monetaria del Banco Central, daría la sensación de que el Banco Central está financiando de manera indirecta al Tesoro a través de las operaciones en el mercado secundario, como por ejemplo compra de, no sé, de bonos como el T2X3 o bonos más cortos, o mismo ahora se están viendo operaciones de alto volumen en los duales que podrían llegar a ser algún indicio a confirmar en algunos días. Pero en concreto lo que estamos viendo es un déficit primario que está aumentando, producto principalmente por la sequía y por la caída de la actividad, porque cuando uno mira el gasto se está contrayendo en términos reales, pero no a la velocidad suficiente para bajar el déficit primario. Eso, sin financiamiento del sector privado, termina siendo mucho mayor emisión, en un contexto donde la economía se ha desmonetizado, como dijo Fernando, a niveles que no se han visto, al menos en las series que yo miro de 2003 para acá, no se ha visto estos niveles, mucho menos con cepo, con lo cual tenés un problema de dólares, un exceso de pesos en una economía que tiene una inflación acelerando. Entonces sí, es muy desafiante hacia adelante y son muchas las vulnerabilidades a enfrentar. Antes de entrar a la etapa final, es decir, bueno, cómo nos podemos cubrir, tanto a nivel del mundo, porque en definitiva hoy tener dólares guardados en una caja de seguridad, cuando tenés una inflación estructural que no va a volver a cero, o sea, probablemente baje
todo indica que va a quedar en niveles mucho más controlados, pero a largo plazo una inflación del 3-4% claramente te come el poder adquisitivo de un dinero que no genera. Los desafíos de decir, bueno, termina el proceso electoral, supongamos que quien gana es consciente de estos desafíos e implementa, no vamos a detallar acá qué debería hacer, porque no es la idea. ¿Hay chances concretas de que Argentina tenga en un mediano plazo, a mediano plazo para Argentina, no estamos hablando de 10 años que sería un mediano plazo del mundo, acá son 18, 24 meses, una historia diferente que hoy digas, bueno, ¿puede haber alguna oportunidad de construir alguna posición en la Argentina hoy pensando en, ustedes saben mucho del tema de energía y algunos hemos charlado al respecto de que hay cosas que pueden cambiar, el tema de los dólares, vamos a salir sin un dólar partido por el medio, ¿hay algo que puede cambiar al respecto? ¿Cómo lo ven? A ver, primero el corto plazo es un problema de falta de dólar y falta de confianza. Entonces, para resolver el problema de corto plazo, hacen falta dólares y confianza. Y el problema adicional de los dólares es si alguien nos da dólares, cuál es la condicionalidad para ese desembolso. Porque si vemos la historia de los acuerdos con el Fondo Monetario, no solo con Argentina, sino a nivel global, tiene requerimientos que generan mucha volatilidad en economía que usan el dólar como unidad de cuenta como la Argentina. Ahora, si pensamos que ya pasamos, no el Badén, sino un poco más que el Badén, y pensamos el año que viene. A ver, yo creo que el año que viene va a ser mejor que este. Me preguntaban cuándo. Bueno, yo creo que el año que viene va a ser mejor que este. ¿Por qué? Primero, ¿cuál es la oportunidad? En Argentina cualquier activo que evaluemos al contado con liquidación está tirado de barato. Y podemos tomar como ejemplo la deuda en dólares, ¿cuánto rinde? El 50%. Entonces, el siguiente país en América Latina, Ecuador, rinde 20% la deuda a 10 años y después cualquier otro país rinde menos de 8%. Entonces, Argentina 50 contra cualquier país en América Latina, salvo Ecuador, que rinde menos de 8. Entonces, todos los activos tirados de barato. ¿Qué es lo segundo que tenés? Lo segundo que tenés es que Argentina no tiene un gran déficit en cuenta corriente. ¿Qué quiere decir? Que como país no gastamos más que nuestro ingreso. Y eso es una buena noticia porque Argentina no necesita un ajuste del gasto agregado. ¿Por qué? Porque gastamos poquito más que nuestro ingreso. Lo que sí necesitamos es un ajuste del sector público, que ahí es donde está el déficit. El sector privado es siempre superavitario. ¿Qué quiere decir que el sector privado sea superavitario? Que acumula activos externos. Entonces, cuando nos fijamos, el sector privado argentino tiene 350.000 millones de dólares de activos externos. ¿Qué quiere decir esto? Dólar en el colchón. Que si cambian la confianza, poquitito, supongamos que entre el 1% de eso, el 1% de eso es casi 0,7 del PBI. Y estamos hablando que entre nada, muy poquito, bueno, ya tiene un impacto cierto. A esto le tenés que sumar que supongamos, recemos todos, que el año que viene sea un año agropecuariamente promedio, que no sea un extraordinario. En realidad, cuando uno ve los modelos climáticos en Estados Unidos, te están dando 90% de probabilidad que la próxima cosecha el clima sea un niño, que el niño es calor y humedad, lo cual te debería llevar arriba de los rindes promedio. Supongamos que vamos a rindes promedio, estamos hablando que los 20.000 millones de dólares de valor de cosecha que se perdieron este año y que ayer salió que Córdoba está perdiendo casi 8.000 millones de los 20.000 millones, lo estaría recuperando el año que viene. Otro impacto. ¿Y cuál es el otro? El energético, donde el energético, planteaba Diego y Martín anteriormente, que el gran problema que tiene Argentina es que estamos sentados sobre grandes recursos energéticos, pero el problema es de transporte. ¿Por qué? Porque el petróleo es un commodity y yo el petróleo que produzco lo puedo meter en un barco y lo mando a cualquier lugar del mundo. El gas no es un commodity. El gas, para hacerlo un commodity, yo lo tengo que convertir, industrializar y convertirlo en producto o lo tengo que liquificar. ¿Sí? Si no, todo el gas que produzco es gas excedente, no lo puedo hacer nada. Y tenía un problema de transporte y Argentina hoy ya está resolviendo el problema de transporte. Parte el gasoducto Néstor Kirchner, que te va a permitir llegar con gas al gran centro de consumo que es el conurbano en el invierno y que es el pico de demanda de gas en Argentina. Lo segundo que estás haciendo es rehabilitando un oleoducto a Chile que estaba cerrado cuando lo dejamos de exportar a Chile en su momento.
se lo está rehabilitando, entonces vamos a poder salir con petróleo por el Pacífico. Y lo tercero es la ampliación de la red Oldelval, que es Oleoducto del Valle, que es la red de oleoductos internos de Argentina, que se está expandiendo 40%, pero hay propuestas para duplicar la red, y eso te permite salir con petróleo incluso por el Atlántico. Si vos combinás todo esto, nosotros estamos trabajando el año que viene con el mayor superávit comercial histórico de Argentina, 27.000 millones de dólares de superávit comercial. Entonces, si vos decís, ¿y hay una oportunidad? Sí, hay una oportunidad. Ahora, vos estás planteando el largo plazo depende de la política, ¿no? Yo creo que el punto más atractivo hoy de los activos argentinos está en las valuaciones, justamente. Cuando Fernando dice que los bonos cotizan a 50% de tasa, ahí yo prefiero hacer como otra visión paralela, que es la de mirar la paridad. Paridades de 25% en los bonos soberanos están descontando una reestructuración de deuda con una alta probabilidad, pero muy agresiva también en sus condiciones, algo que parecería poco probable en un contexto de que reestructuraste hace 3 años, pero que además no lo necesitas. Te corto un segundo, Dale. en algo que leía y por ahí puede validar o no. Las condiciones en las que vos reestructuraste la deuda, en cuanto a tasa en el mundo, eran absolutamente diferentes a las que tenés hoy. Es decir, si vos te planteás a reestructurar hoy la deuda argentina y plantear los cupones y los plazos que hiciste en la de 2021, es muy difícil que lo consigas. Por lo cual, probablemente te convenga, entre comillas, ver cómo refinanciás, pero no sentar o reestructurar lo que te venció muy rápido. Por ahí es difícil, según especialistas en deuda, que saques un valor de defaultear nuevamente, ¿no? Yo ahí trato de darle un poco menos de valor al análisis de cuánto puede llegar a ser el cupón al momento de reestructurar. En el sentido de que si volvemos a 2020, en lugar de los cupones que ofrecimos, si hubiésemos ofrecido otros cupones, los bonos cotizarían de otra manera. Yo esa visión trato de no coincidir porque pienso que en última instancia lo que hace el inversor es pensar, bueno, esta deuda es sustentable y si es sustentable, bueno, ¿a qué tasa debería estar rindiendo de acuerdo a los comparables? Si no es sustentable, ¿cuánto creo yo que me van a pagar eventualmente a futuro? Por eso pensar en los valores de paridad. Si bien puede ser que en este contexto de tasas tal vez no puedas conseguir cupones tan amigables, lo cierto es que cuando vos miras el perfil de vencimiento de Argentina, no necesita una fuerte quita de valor de la deuda, sino tal vez, dado la sequía, dado el nivel de reservas netas y dado lo que mencionaba Fernando de lo que puede ser el superávit comercial en el que viene, quizás necesitas tiempo para acomodarte, mostrar resultados y que el mundo te vuelva a dar financiamiento. Nosotros pensamos que los bonos valen lo que valen porque los inversores piensan en 3 escenarios. Un escenario que nosotros decimos, bueno, de refinanciar un liability management, esto de que Argentina trate de mostrar resultados, logre acceder a los mercados y vaya refinanciando la deuda que a partir de 2025 son más o menos 4.700 millones de dólares por semestre de lo que son los bonos globales y bonares. El segundo escenario sería el de una reestructuración y el tercer escenario sería el de un default largo como fue el del 2001. En 2001 hubo un default, se reestructuró en 2005, luego una segunda reestructuración en 2010, pero durante el periodo 2001-2005 los bonos cotizaron alrededor de 10 o 20 de paridad aproximadamente. Ese es el escenario que hace que las valuaciones caigan o te tire hacia abajo. Pero cuando vos pensás en las reestructuraciones, vos decís, ¿qué necesitaría Argentina? Tiempo. Ni siquiera una quita, necesitaría tiempo. Entonces, si eventualmente Argentina encara una nueva reestructuración, solo con ganar tiempo y tratar de mover los perfiles sería suficiente y eso sería una reestructuración bastante más amigable que los valores que vemos actualmente. Entonces, volviendo al punto inicial, las valuaciones son el principal atractivo que tienen los activos porque tenés mucho amortiguador para pensar en que en una eventual, incluso con una reestructuración, hay espacio para que esto genere valor. Ahora bien, en el corto plazo, nosotros lo que estamos pensando es más tener una estrategia de cobertura. Estrategia de cobertura ya sea en, bueno, qué tipo de asset class quiero tener, en tal caso estar más posicionado en algo dólar link o incluso en brecha en un contexto de falta de dólares y una mayor emisión de pesos, entendemos que
hay presiones para que la brecha, a pesar de estar en 100%, pueda tener presiones al alza. Y también cobertura respecto de los emisores. En Argentina los corporativos se han mostrado muy resilientes en el pasado, incluso en 2001, cuando Argentina entró en un default, hubo corporativos que pudieron evitarlo, a pesar de que están subordinados en algún punto, y si el día de mañana no hay dólares para nadie, han logrado sortear eso, hacen un trabajo de liability management, hay corporativos que están ya negociando para ir reperfilando, o mejor dicho, refinanciando los vencimientos de corto plazo, con lo cual los corporativos en dólares, que hoy están rindiendo entre 10, 14%, algunos alrededor de 7, 8%, tal vez los que tienen un carácter un poco más sólido, tal vez sean los activos que mejor cobertura te den en este contexto donde, insisto, hay muchos frentes vulnerables a los que Argentina tiene que estar enfrentando y que podría recibir un golpe por cualquiera de todos estos lugares. Mencionaste justamente el corto plazo. ¿Qué pensás como cobertura de corto plazo en la Argentina hasta llegar a ese eventual futuro? A ver, te comparto, de corto plazo hay que cubrirse de brecha y posteriormente de la devaluación de la oficial. Creo que son las dos coberturas que tenés que buscar. Lo que es clave, el riesgo crediticio. Digamos, con los vencimientos de deuda soberano que hay de deuda en peso de acá a septiembre, yo creo que esa deuda se va a rolear por la buena o por la mala, digamos. Con lo cual creo que tendría mucho cuidado con el instrumento, con el riesgo crediticio con el cual voy a buscar la cobertura. Si no necesito liquidez, yo creo que hard dólar largo es una buena alternativa, ¿no? Lo que no es capital de trabajo, yo creo que hard dólar largo, las valuaciones que tiene Argentina, es una buena alternativa. O sea, ¿te gusta más un global largo a 25 que una leve a 150 de tasa? Sí, sí, completamente. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos hoy. Los comprometemos a que en un futuro no demasiado lejano, tenerlos de vuelta y ver cómo va resultando. Seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Para los que se perdieron un poquito en algunas de las palabras técnicas de los especialistas, les quiero comentar que este año el IAF larga el CIA virtual, que es una certificación internacional en finanzas bastante profunda y exigente, hay que tener tiempo, y que este año también va a tener su versión virtual, así que los invito a los que quieren realmente aprender de finanzas que se metan en ese programa. Vamos a hacer rapidito un coffee, que no se nos han ido los tiempos, y ahora volvemos con el ministro de Finanzas y seguimos con el último panel, todo lo que es Venture Capital. También les quiero recordar que Buenos Aires va a estar haciendo su congreso el 27 de junio y lo vamos a tener por streaming para que lo puedan seguir. Ya lo vamos a informar por mail y demás. Gracias.